Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática, que estamos en un viaje este trimestre con las lecciones con las lecciones de este trimestre que son el conflicto entre el bien y el mal. Es una lección fascinante, es una lección en la que pues en algunos aspectos no hemos podido ir muy a profundidad porque es muy extenso, pero que nos han enseñado grandes cosas estas lecciones de este trimestre. Y pues hoy es viernes y pues como todos los viernes nos toca el repaso de la lección, porque ya mañana es el maravilloso y precioso día de reposo, el día sábado. Y pues para hoy tenemos el repaso de la lección número 9 que titula El fundamento del gobierno de Dios. Y pues para comenzar nuestro estudio del día de hoy vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmenso amor y misericordia nos has dado la vida, la salud, nos has regalado una linda semana. Ya hoy es el último día de labores, el último día de esta semana. Y te damos gracias porque nos has dado una bendecida semana. Señor, rogamos por aquellas personas que durante esta semana han tenido dificultades, han tenido problemas de salud, los hermanos por quienes hemos orado. Padre bueno, que tú, en tu inmenso amor y misericordia, puedas traer a su corazón tranquilidad, paz, consuelo y fortaleza. Padre bueno, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos ayude, que sea Él nuestro Maestro, nuestro Instructor, y que podamos nosotros comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, esta lección fue la lección que habla sobre el fundamento del gobierno de Dios. Y pues la lección tiene un enfoque principal. El enfoque principal de la lección es un enfoque basado en la ley, el santuario, el sábado y obviamente estas cosas en el marco de la adoración. Santuario, ley, sábado y todo esto enmarcado por lo que tiene que ver con la adoración. Y pues la lección de esta semana fue una lección maravillosa porque nos habla de cosas interesantes, muy interesantes. Y pues una de las primeras cosas que quisiera tener en cuenta o tomar en consideración es precisamente el aspecto que tiene que ver con la ley. ¿Y qué es lo que quiero tomar en cuenta con la ley? A ver, todo principio básico de gobierno, llámese de nación, llámese de institución, localidad, ayuntamiento, lo que sea, cualquier institución bien establecida, una nación, un país, su base de gobernabilidad está en sus leyes. Las leyes son las que permiten una gobernabilidad, que haya paz y que haya orden dentro de un territorio. La gobernabilidad está en el hecho de que existen leyes que regulan la interacción entre los habitantes de un país, de una nación, de una institución. ¿Cuántos desearíamos que quitaran todos los semáforos del país? Para muchos dirían, uy, sería una bendición, pero ¿te puedes imaginar una ciudad grande, por ejemplo, no sé, Valencia, por ejemplo, aquí donde yo estoy viviendo, o pon como ejemplo cualquier ciudad de tu país, de tu región, una ciudad grande, una ciudad con muchos coches,
con muchos carros, como decimos en Latinoamérica. Imagínate ese país o esa gran ciudad sin semáforos. ¿Te imaginas el caos que se formaría? Todo el mundo queriendo, en los cruces de las calles, todo el mundo queriendo pasar primero. ¿Te imaginas la cantidad de accidentes que pueden haber? Las leyes son la base de la gobernabilidad. Cuando el mundo cristiano dice que Cristo clavó en la cruz la ley, están diciendo que el gobierno de Dios se basa en la anarquía, porque es que un país sin leyes es un país en anarquía, es la pura anarquía. Cuando el mundo cristiano dice que Dios clavó la ley, que Cristo clavó la ley en la cruz, lo que están dando a entender es que el gobierno de Dios está basado en la anarquía. Es una anarquía y eso no puede ser posible. El gobierno de Dios no es una anarquía. El problema se basa en el hecho de que todo el mundo, o todo el mundo no, es una mala expresión, pero la mayoría del mundo cristiano, de lo que realmente se quieren deshacer es del sábado. Porque, como lo hemos venido diciendo, si tú dices, si tú mencionas cualquiera de los otros 9 mandamientos, te van a decir que sí, que hay que guardarlos, que hacen parte de los mandamientos del Señor y que es indispensable guardarlos. El problema no está ni con el mandamiento de no matar, ni con el mandamiento de no robar, ni con el mandamiento de... No está... El problema no está con ninguno de esos mandamientos, el problema está con el mandamiento del sábado. Y vale, si fuera que el mandamiento del sábado estuviese por allá en la cola como, no sé, como un apéndice o como un postdata allá relegado dentro de los muchos mandamientos ceremoniales que existían en la época del antiguo Israel, pues uno diría, vale, pues ya está, es posible que sí, que el sábado no tenga nada que ver, pero es que el sábado es el cuarto, está en el corazón mismo de la ley, está en el mismo corazón de los 10 mandamientos, literalmente, está en el centro de la ley de Dios. Entonces, no es comprensible lógicamente la aversión hacia el sábado, sino salvo por instigación de Satanás, porque Satanás odia esa institución que nos recuerda quién es nuestro creador, quién fue el que nos creó, quién nos hizo. Y de eso nos habla la lección. Ese es el fundamento del gobierno de Dios. El fundamento del gobierno de Dios es la ley del Señor. Es precisamente cuando los mileritas, después del gran chasco que tuvieron, los de corazón sincero empezaron a buscar en la palabra de Dios una contestación a lo que había pasado y encontraron la luz del santuario que veíamos la semana pasada, pero cuanto más se adentraban en el santuario, más cosas descubrían y entonces empezaron a pensar. Bueno, el santuario terrenal, el tabernáculo del desierto, era una copia exacta, una pequeña maqueta exacta de lo que había en el cielo. Si en el lugar santísimo del santuario estaba la ley, dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, entonces en el arca del santuario celestial, que es el mismo trono de Dios, también está esa ley, también con el sábado allí dentro de la ley. Porque la ley que estaba dentro del arca en el santuario celestial era una copia exacta de la ley que había en el cielo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué va a estar la ley en el cielo? ¿Por qué va a estar la ley del sábado? Mis queridos hermanos,
Porque el sábado es una prueba de lealtad por parte de Dios para sus criaturas. No es que Dios lo necesite allí para gobernar a los ángeles, o quizás sí, no está revelado. Pero en base a su gobierno para con los seres humanos, el sábado sí que está allí, porque esa es la base, la prueba de lealtad que Dios tiene para con el ser humano, de que sí le reconocen como su creador. Y algunos dirán, pero es que es ilógico. ¿Cómo va a probar Dios la lealtad de sus hijos simplemente con un día? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo puede Dios probar la lealtad de sus hijos, de sus criaturas, simplemente con un árbol? Si Dios probó la lealtad de Adán y Eva con un simple árbol, ¿por qué no puede probar la lealtad de sus criaturas, de sus seres creados, con un día? ¿Cuál es la diferencia? El árbol es un elemento creado y con ello le prueba la lealtad al ser humano, y el séptimo día es igual, es un elemento de la creación de Dios y con ello le prueba la lealtad a los seres humanos. El caso es que al ser el sábado el único punto en controversia dentro de la ley moral, ese será el punto neurálgico de controversia al final de los tiempos, y cuando se determine por ley, una ley dominical, establecerla como obligatorio la adoración la adoración a Dios en un día espurio, en el día del domingo, cuando entonces la lealtad sea probada de tal manera ante el mundo que el mundo tenga que elegir entre el sábado de Dios o el domingo de los hombres, entonces en ese punto, en ese momento, empezará a ser puesta la marca de la bestia. Así que muchos preguntan, ¿ya se está poniendo la marca de la bestia? No, mis hermanos, porque en este momento no es un punto en controversia que ponga bajo prueba la lealtad de los hijos de Dios. Todavía no hay una ley dominical, todavía no hay una ley que obligue a guardar el falso día de reposo en contraste con el verdadero día de reposo del Señor. Así que los adventistas, los primeros adventistas, vieron en el santuario que la ley aún seguía vigente, que si la ley pudiese ser abolida, pues Cristo no hubiera tenido que morir. Simplemente habría sido abolida. Es más, la muerte de Cristo, al contrario, lo que nos demuestra es la eternidad, la inmutabilidad de la ley de Dios, a tal punto que el mismo Creador tuvo que morir en una cruz para satisfacer las demandas de la ley quebrantada o violentada mediante el pecado. La ley de Dios, por lo tanto, es completamente inmutable. Mis queridos hermanos, ni un solo punto de la ley perecerá, porque la ley es un trasunto, es una transcripción, es como, no sé cómo expresarlo, no sé qué palabra decir, pero es como una ejemplificación de lo que es el carácter mismo de Dios. Eso es la ley. Y así como el carácter de Dios y Dios mismo es eterno, pues su ley igualmente es eterna. Por eso textos como el de Mateo 5, 17 y 18 son muy dicientes. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y muchos dicen, pues claro, precisamente, evidentemente, como Cristo ya cumplió la ley,
pues ya nosotros no tenemos que cumplirla, ya fue clavada en la cruz y ya no tenemos que cumplirla. Entonces, eso es como un sinónimo de abrogar, ¿sí? Porque si Cristo al cumplir la ley, entonces ya la quita de en medio para que nosotros ya no tengamos que cumplirla, entonces, trasladando esa lógica al texto, lo que dice entonces el texto es: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, y como cumplir es sinónimo de quitar o de abrogar, entonces dice: no he venido para abrogar, sino para abrogar. ¿Cierto que no suena lógico? Y entonces termina el texto diciendo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasarán de la ley hasta que todo sea abrogado. Si cumplir es sinónimo de abrogar, es sinónimo de quitar, es sinónimo de eliminar la ley de Dios, pues entonces esa sería la forma lógica de leer el texto. Pero de lógico no tiene nada. Entonces la ley de Dios es eterna, es inmutable, nunca pasa y nunca pasará. Y lo mismo pasa con el sábado, con el cuarto mandamiento, porque hace parte de esa ley moral. El sábado y la ley son inseparables. Ya les comentaba en momentos anteriores de un predicador evangélico que decía que todos los otros mandamientos son mandamientos morales, menos el sábado. Que el sábado no es un mandamiento moral, que el sábado es un mandamiento ceremonial y que por lo tanto, como parte de las ceremonias, entonces ya no tenemos que cumplirlo. Y eso rompe con cualquier lógica de interpretación sana. O sea, hermenéuticamente eso no es sostenible, no tiene base. Y todos los del mundo cristiano que guardan el domingo o que dicen no guardar ningún día o que dicen guardar todos los días porque todos los días son de Dios, entonces no trabajarían ningún día. No tiene lógica ninguno de esos postulados. El caso es que si eso fuera así, todos los que guardan el domingo, lo que realmente, el único problema que realmente tienen es con el sábado. Pero siempre el problema no es ni siquiera de esas personas. El problema está en que Satanás odia el sábado. Y no es sino ver la historia del sábado a través de las edades y nos daremos cuenta de que el ataque y el odio de Satanás por el sábado ha sido constante. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el problema era que no querían guardar el sábado. Y precisamente el maná, que es un símbolo, es una ilustración era una ilustración didáctica mediante la cual Dios quería enseñarle al pueblo de Dios lo que significa guardar el sábado. Vemos al pueblo de Israel constantemente quebrantando el sábado, al punto que el mismo Nehemías le dice al pueblo que es precisamente por la violación del sábado que Dios trajo esas calamidades y los destruyeron y fueron deportados a Babilonia. Entonces, antes de la dispersión, antes de la deportación a Babilonia, el odio de Satanás por el sábado se evidenciaba precisamente en el desprecio por el sábado. Pero ahora, cuando vuelven de la dispersión, cuando Cristo viene por segunda vez, cuando Cristo viene por primera vez, aquí a la tierra, nacido de una mujer, vemos ahora al pueblo de Dios en el extremo opuesto, ahora idolatrando al sábado por encima del mismo Dios y de todo. Idolatraban el sábado. Satanás los llevó al extremo opuesto. Y luego vemos cómo atacó al sábado después en la época cristiana, intentando cambiarlo por el domingo. Pero podemos ver a través de toda la historia que
el odio de Satanás por el sábado nos demuestra la importancia del sábado para el Señor. Si el sábado no fuera importante para Dios, Satanás no tendría tanto odio por ese mandamiento. Pero Satanás lo odia porque sabe que quienes guardan los mandamientos, incluyendo el sábado, sobre todo el sábado, están diciéndole a Satanás y a Dios y a todo el universo que son leales al único y verdadero creador de todo el universo. Son leales a Dios. Y pues precisamente es cuando ya el mundo quiera imponer por obligación la observancia del día espurio, falso, el sábado falso, creado, ideado y sancionado por el hombre y no por Dios, el domingo, cuando se quiera imponer por la fuerza y que los hijos de Dios y los hombres en general se tengan que ver en la posición de tener que elegir entre uno u otro, entonces allí es cuando empieza a establecerse o a implantarse la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Pues la marca de la bestia es simplemente la marca de lealtad a la bestia. Así como el sábado es, por decirlo así, el sello que identifica de manera externa los verdaderos adoradores, quien adora de verdad a Dios y le es leal por encima de todas las cosas. Estoy hablando en ese contexto, en el momento en el que ya se impone por obligación una ley dominical. Entonces, los que guardan el sábado, aún so pena de muerte, de persecución, de expropiación, de encarcelamiento, de tortura, de lo que sea, están mostrando externamente lo que hay dentro, es decir, han sido sellados por el Espíritu Santo y externamente lo reflejan con su lealtad al sábado, que les recuerda que el Creador es Dios el Señor. Y lo mismo ocurre en la contraparte. Los que guardan el domingo, mediante su acción externa, están evidenciando lo que hay dentro. Y es que la marca de la bestia, la lealtad a la bestia, ha sido ya determinada a través de la obediencia al falso día de reposo impuesto por este poder. Mis queridos hermanos, pero todo eso está detallado en el mensaje de los tres ángeles. Todo está allí bien especificado. Ese mensaje de los tres ángeles nos habla de que la hora del juicio de Dios ha llegado, que los registros de todo el mundo, de todas las personas, desde Adán en adelante, que en algún momento se identificaron como seguidores del Dios verdadero, son juzgados, son llevados sus registros ante el mundo no caído para determinar si ha sido un verdadero o un falso adorador. Pero el segundo ángel nos dice que ese sistema, ese conglomerado de sistemas que siguen y obedecen a la bestia, y ese conglomerado junto, conocido como Babilonia, dice que ahora la Babilonia ha caído. Y cuando dice que ha caído, lo que significa es que ahora ya no hay vuelta atrás. Babilonia definitivamente ha puesto o ha determinado ir en contra de la voluntad y de las leyes del Señor y ya no va a echar atrás. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero el mensaje del tercer ángel nos advierte precisamente en el aspecto de la adoración. El que adore a la bestia y reciba su marca tendrá que padecer el castigo eterno. Pero todo el que obedece a Dios, a sus mandamientos y le es leal, entonces dice: he aquí que vengo en breve y mi galardón conmigo para dar a cada uno según haya sido su obra.
Mis queridos hermanos, la lección de esta semana ha sido una lección maravillosa y yo espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Solo me resta invitarles, mis queridos hermanos, para que podamos comprender la importancia de la obediencia como verdaderos seguidores de Cristo. Y quiero hacer un último matiz, porque yo sé que no faltará quien diga o quien piense que es legalismo, que es que somos legalistas, que nadie puede guardar la ley, que nadie puede obedecer todos los mandamientos de Dios. Y yo quiero matizar algo, y es verdad, ni un solo ser humano por sus propias fuerzas puede guardar la ley. Eso es real. Ningún ser humano por su propia voluntad o por su propia fuerza puede guardar la ley de Dios, obedecer perfectamente la ley de Dios. Precisamente por eso, algunos incluso, y por eso estoy matizando esto, muchos nos van a decir, es que ustedes quieren ganarse la salvación mediante la obediencia al sábado, y eso es falso. Y eso lo he escuchado a muchos predicadores evangélicos diciendo, es que la secta de los adventistas del séptimo día creen que por guardar el sábado se van a salvar. Y eso es falso, completamente de toda falsedad. Porque nosotros no pretendemos ganarnos la salvación por guardar el sábado. Nosotros, como cualquier religión cristiana sana que se respete, creemos que la salvación, el único medio de salvación, es Cristo Jesús mediante la fe. Nosotros consideramos que guardar la ley es importante, no para ganarnos la salvación, sino como resultado de la salvación. Y aunque ningún ser humano por su propia fuerza puede guardar los mandamientos de Dios, Dios sí que promete que si eres salvo por la gracia de Cristo y el Espíritu Santo habita en tu corazón, dice que Él es fiel y justo para guardarnos sin caer. Sin Dios, imposible. Pero con Dios y el Espíritu Santo habitando en nuestro corazón, dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Si todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. El texto no dice todo lo puedo en Cristo menos guardar el sábado porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo menos guardar la ley porque Él me fortalece. No. Todo lo puedo en Cristo. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que compartan estos videos, para que compartan la palabra de Dios con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal si no se han suscrito y se unan a este pequeño grupo de estudio de la palabra de Dios, que estudiamos la lección de escuela sabática. Que nos dejen sus comentarios. ¿Qué piensan? Déjennos sus comentarios con respeto, con ánimo de edificar. ¿Qué les ha traído a ustedes la lección de escuela sabática? ¿Cómo les ha bendecido la escuela sabática esta semana? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran dejar, pueden dejarlo allí. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.